Acompáñame a Romanos 8, versículo 5, por favor. Romanos 8, versos 5 al 11, y vamos a continuar donde quedamos la última ocasión que nosotros, o que yo prediqué el domingo pasado, no compartí en Romanos, pero vamos a observar que Pablo en este pasaje no es nada ambiguo. Él es muy claro para explicar o para decir lo que él va a declarar. Y básicamente Pablo ha introducido Romanos 8 para decir que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1, los que no andan según la ley o conforme a la ley, sino que ahora andan en el Espíritu. Y Pablo ha comenzado entonces a delinear para nosotros, Romanos 8:1 al 4, lo que es la vida en el Espíritu o lo que es andar en el Espíritu, pero luego va a retomar o va a regresar en Romanos 8:5 a explicar sin ningún tipo de ambigüedad que solamente hay dos posiciones para el ser humano. El ser humano está en la carne o el ser humano está en el Espíritu. Y Pablo va a explicar cómo eso sucede. Lo va a hacer de una manera metafórica o va a explicar esto de una manera metafórica, donde básicamente él va a decir que el hombre está bajo el dominio de la carne o bajo el dominio del Espíritu. Así que la definición, creo yo, es muy sencilla. Él va a explicar primero que solo hay dos posiciones, o estamos bajo la carne o estamos bajo el Espíritu, y luego va a pasar a hablar de la bendición que todo creyente tiene de estar bajo el Espíritu Santo. Así que consideremos primero los dos contrastes, carne o espíritu, y después hablemos de la bendición de ser habitados por el Espíritu de Dios. Y antes de llegar a la lectura, creo que es bueno recordar que la morada del Espíritu y de Cristo en nuestro corazón, el hecho que Cristo está morando a través del Espíritu, o el hecho a veces, porque a veces leemos que Cristo habita en el creyente, y otras veces el Nuevo Testamento te va a decir que el Espíritu Santo habita en el creyente, pero eso no es una contradicción. La morada del Espíritu y de Cristo son distinguibles. Podemos distinguir cuando el Nuevo Testamento habla de que Cristo está morando o que el Espíritu Santo está morando, pero a la vez esa morada es inseparable. No la puede separar. Quien tiene a Cristo en su corazón, tiene al Espíritu Santo. Quien tiene al Espíritu Santo, tiene a Cristo. No son dos entidades diferentes, no son dos realidades diferentes. Es una misma realidad, solo que la Escritura a veces lo puede expresar de manera diferente o distinguible. Entonces, Romanos 8:5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Yo simplemente voy a bosquejar lo que Pablo está diciendo aquí, porque es tan claro que no es como que debería buscar muchas implicaciones en ello. Pero claramente Pablo va a distinguir entre lo que es un incrédulo y lo que es un creyente. Va a distinguir entre lo que es un irredento y lo que es una persona llena de la gracia de Dios en la salvación. Entonces, número uno, Pablo está diciendo que podemos distinguir esto por una mentalidad diferente. Hay una mentalidad que distingue al que conoce al Señor del que no lo conoce. Y Pablo en el original va a usar una expresión kata sarka y kata pneuma para hablar que el hombre puede ser según la carne o el hombre puede ser según el espíritu. Pero
Cuando habla de esta mente, la versión 60 traduce mente o usa la idea de mente, pero realmente la traducción más adecuada sería mentalidad, porque lo que Pablo está describiendo aquí es la orientación de dos mentalidades totalmente opuestas. O nuestra mentalidad está orientada hacia la carne cuando estábamos en pecado, o nuestra mentalidad está orientada hacia lo del espíritu cuando hemos sido salvos. ¿Lo ves? No es que Pablo en este verso, y de hecho por eso es que es un contraste entre un creyente y un no creyente, no es que Pablo está hablando de un creyente. Y por eso el pasaje es, a pesar de que es sencillo, es conflictivo. Del verso 1 al 4, Pablo está hablando de un creyente, porque dice en el 8:1, ahora pues, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero cuando viene el 5, comienza a contrastar a un creyente versus un incrédulo o a un incrédulo versus un creyente. Y luego, en el verso 12, vuelve a hablar del creyente, el creyente que anda en el espíritu y que puede o va a seguir siendo tentado el resto de su vida. Entonces, lo que vamos a contrastar en estos primeros versos es cómo se vio un creyente dominado por el imperio o el reino de la carne y cómo se ve un creyente dominado por el reino del espíritu. De hecho, la palabra para mentalidad, pronema o fronema, denota la dirección esencial de la voluntad de una persona. ¿Cómo es la voluntad o las emociones de una persona dominada por la carne? Pues es eso, es una voluntad dominada por instintos, por deseos, por pasiones desbordadas. ¿Cómo es la mentalidad de una persona dominada por el espíritu? Es una mentalidad que tiene frenos. ¿De dónde vienen esos frenos? De la palabra de Dios. Lo leíamos ahorita en 1 Corintios 6, verso 12. Todo me es lícito, pero no todo me es conveniente. Bueno, ese freno no lo teníamos cuando estábamos dominados por la carne. Ese freno no estaba allí. Sin embargo, la vida en el espíritu te introduce a estas palabras o a estas porciones de las escrituras donde podemos comenzar a cambiar esta mentalidad, este fronema, por la obra del espíritu. Por la obra del espíritu. Esa mentalidad, sea carnal o sea espiritual, incluye afectos, incluye procesos mentales, incluye la voluntad de cada individuo. Por eso es que cuando un individuo es pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, su voluntad cambia, sus afectos cambian, su mente cambia. Y observe claramente esto es la obra del Espíritu Santo viniendo a morar en nosotros. No es fuerza de voluntad, porque hasta el día de hoy la fuerza de voluntad no sirve mucho para una persona que está bajo el imperio del pecado y quiere portarse bien o quiere hacer algo bueno. No necesitamos fuerza de voluntad para dejar el pecado atrás. Necesitamos la obra del Redentor sobre nuestras vidas. Así que si nuestra mentalidad está dominada por la carne, entonces nuestra vida solo puede satisfacer los deseos de la carne. En ese sentido, la carne opera como un principio regulador, un principio que me regula, algo que causa rumbo, algo que causa dirección. Si soy dominado por el espíritu, entonces sucede exactamente lo mismo. El espíritu me dirige, el espíritu me conduce, el espíritu me lleva adelante o me marca lo que yo debo de hacer. Nuevamente, la palabra carne allí es sarx y habla de la naturaleza corrupta, habla de la naturaleza sin redención que el hombre tiene sin la gracia de Dios. Entonces, ¿qué queremos reconocer en este verso 5? Que los hombres caminamos según la inclinación de nuestros pensamientos, la inclinación de nuestra mente.
Esa inclinación o ese pensamiento hace que yo tenga una disposición en mi interior para hacer cosas, para hablar cosas, para tener convicciones, para tener disciplinas, para llevar adelante o hacer ciertas y cuales cosas. Ahora yo tengo que dibujar este esquema porque el problema con este pasaje cobró gran controversia en la década de los 80. Yo iba naciendo, algunos de ustedes no nacían y otros ni siquiera estábamos al corriente de que a veces surgen ciertos debates teológicos, y yo necesito, a la luz de este pasaje, poder regresar a la década de los 80 y explicar un debate que surgió a partir de este pasaje. A partir de este pasaje se desarrolló toda una doctrina donde algunos maestros de la palabra de Dios, al no interpretar adecuadamente este pasaje, comenzaron a hablar de la posibilidad del creyente carnal, es decir, el creyente que peca. Pero a la luz de este pasaje, eso es imposible. Porque el creyente realmente ha sido habitado por el Espíritu Santo. Esa doctrina entonces produjo varios posicionamientos, pero posiblemente el posicionamiento más profundo que esa doctrina provocó es que algunos en la iglesia pudieran llegar a pensar: puedes hacer a Cristo el Salvador de tu vida, aunque no sea el Señor de tu vida. Y a la luz del Nuevo Testamento, eso no es posible. De todas las veces que los apóstoles proclamaron al Señor en el libro de los Hechos, de todas las veces que ellos proclamaron al Señor, usaron solamente 2 veces la expresión Salvador, y el resto de las veces ellos proclamaron al Señor. El mensaje apostólico no era vengan por un Salvador que solucione su vida. El mensaje apostólico es vengan y dobleguen su vida al Señor de señores. De hecho, la batalla frontal contra la que la iglesia primitiva entró rápidamente cuando empezaron a proclamar el mensaje es que el César o los Césares, que eran los emperadores romanos, el César era un título, no era un nombre. Era como decir el presidente del Imperio Romano, eso era un César, era la máxima autoridad. Los César reclamaban, en algún momento comenzaron a reclamar adoración. La palabra curios es que ellos comenzaron a decir, queremos que se nos reconozca como el Señor. ¿Y cuál era la proclamación de los cristianos? El César no es el curios, Cristo es el Señor. Porque ellos entendieron que el mensaje de la salvación era un mensaje de señorío, era un mensaje de autoridad sobre la vida de una persona. ¿Por qué estoy regresando a la década de los 80? ¿Por qué estoy regresando al primer siglo cuando la iglesia primitiva estuvo en esa batalla? Bueno, en sí la batalla de los 80 fue una batalla por el señorío de Cristo. Había muchos queriendo ver a Jesús como Salvador, aunque pudieran postergar 20 o 30 años después. Yo he platicado esta historia, pero creo que cabe aquí muy bien. Yo estaba una vez en una conferencia, yo tenía a mi hermano a un lado, estábamos escuchando a un predicador, y ese predicador, afectado por la doctrina del no señorío de la década de los 80, dijo lo siguiente: yo tuve a Cristo como Salvador por 30 años de mi vida y hace apenas unas 2 semanas lo hice el Señor de mi vida. Yo le pego un codazo a mi hermano y le digo, es un recién nacido. Acaba de nacer de nuevo. Mi hermano, el Señor o el Salvador puede salvarnos porque es el Señor. No es menos. Pero decir que yo puedo hacer Salvador a Cristo y dejar para cuando yo decida hacerlo Señor, a donde tú me quieras llevar al Nuevo Testamento, hay forma de decirte que eso es imposible. Entonces,
Vean cómo una semilla mal sembrada ha producido que mucha gente pueda vivir un cristianismo no auténtico, diciendo, yo puedo hacer a Cristo Salvador de mi vida y postergar su señorío. No, no es así. No funciona así en la Biblia. Por lo menos en la Biblia no funciona así. Para Pablo, en ese pasaje que estamos leyendo y en otros muchos pasajes, para Pablo, quien actúa carnalmente, simple y llanamente, se encuentra muerto espiritualmente. Lo voy a volver a decir. Para el apóstol Pablo, que escribió 13 libros del Nuevo Testamento, un buen porcentaje del Nuevo Testamento, es irreconciliable que por un lado una persona se autonombre o se autodefina como cristiano, pero él siga viviendo dominado por su carne. Para Pablo eso es igual a que esa persona está muerta espiritualmente, haga lo que haga. Así que Pablo va a definir para nosotros que esa mentalidad bajo el pecado tiene siempre la tendencia pecaminosa del ser humano, donde Cristo está fuera, no está dentro. Entonces, estas expresiones son descriptivas y determinan la mentalidad. Vean qué diferente puede ser la mentalidad de una persona dominada por la carne y la mentalidad de una persona dominada por el espíritu. Esa mentalidad nos va a permitir contestar preguntas que pueden ser tan sencillas, pero que marcan la realidad. Escucha ese par de preguntas. ¿Cómo desgastas tus fuerzas? Yo te aseguro que la respuesta, si tu mentalidad está dominada por la carne, va a distar tanto de una mentalidad dominada por el espíritu. ¿Cómo desgaste tus fuerzas? Bueno, ya entramos en esa época donde dicen que en diciembre todos los días son fines de semana, ¿no? Ya estamos allí, ¿no? Tú vas el lunes, hay fiesta en la esquina. Tú vas el martes, hay fiesta enfrente. Tú vas el miércoles y hay música no sabes, tú estás acostado en tu cama y no sabes cuál música escuchar, si la de acá, si la de allá o si la de atrás, ¿no? Bueno, simplemente piensa en eso. ¿Cómo una mentalidad dominada por la carne va a desgastar su tiempo, sus horas de sueño o sus horas de trabajo? Y cómo una mentalidad dominada por el espíritu va a desgastar sus horas. Va a ser muy diferente. Va a ser tremenda o rotundamente diferente. Segunda pregunta, ¿cuál será nuestro enfoque en la vida? ¿Va a distar tanto la respuesta de una persona que está bajo el dominio de su carne a la persona que está bajo el dominio del espíritu? ¿De qué te vas a ocupar? ¿Va a ser tan diferente la respuesta? Pero si eso no queda claro para ti, entonces pregúntate, ¿de qué naturaleza son tus pensamientos? ¿Qué pensamientos llenan tu mente? Dependiendo de cómo respondas a esta pregunta, podrás aprender mucho acerca si tu mente está dominada por la carne o por el espíritu. Número 2, observen claramente que Pablo va a decir que el resultado de esa mentalidad es diferente. El resultado de esta mentalidad es diferente. Para el que está bajo el dominio de la carne, el resultado es muerte. Para el que está bajo el dominio del espíritu, el resultado es vida. Y aquí es donde, si seguimos el contexto del pasaje, simplemente el peso del pasaje nos va entendiendo por qué es que cerró con esta doctrina del no señorío de Cristo. El pasaje te va contrastando la vida de un pecador y la vida de alguien lleno del Espíritu. Es un contraste único. Quien recibe la salvación recibe la vida. Quien no recibe la salvación se encuentra en un estado de mortandad espiritual y finalmente esa mortandad espiritual lo llevará a una muerte mucho más profundo. Esta muerte habla aquí de una separación de Dios. Esa muerte a la que Pablo se está refiriendo en este verso habla de una separación con Dios
Así que esto no puede estar hablando de un creyente, porque al creyente en el momento de la salvación se le dio vida y se le dio vida eterna. Entonces vean los dos resultados. El creyente tiene vida, el incrédulo tiene muerte. Número 3, tenemos un estado diferente. Otra vez, vean el estado diferente del que está dominado por la carne. El que está dominado por la carne está en guerra contra Dios. El que está dominado por el Espíritu, según el verso 7, tiene paz con Dios. ¿Se acuerdan de Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién te justificó? El Señor. ¿A qué estado de tu vida el Señor te llevó cuando te justificó? Paz con Dios. Pero el que no ha sido justificado no tiene que decirlo, aunque a veces conocemos gente o hablamos con personas que abiertamente te dicen, yo soy un enemigo de Dios, o yo no quiero nada con Dios, o el tema de la Biblia o de la religión a mí ni me va ni me viene. A veces te encuentras ese tipo de gente. Pero no creo que es como que la bandera de toda la gente decir yo estoy en guerra contra Dios. Bueno, lo que la Biblia dice es que toda persona que no está en un estado de paz con Dios se encuentra en un estado de enemistad o se encuentra en un estado de guerra contra Dios. Número 4, vean el enfoque diferente que Pablo dice que estas dos personas pueden llegar a tener. El estado diferente. Dice Pablo en el verso 8 que el hombre dominado por la carne nunca busca agradar a Dios. En cambio, el hombre dominado por el Espíritu se va a distinguir por una búsqueda permanente o continua de agradar al Señor. ¿De dónde vino para el dominado por el Espíritu ese deseo o ese anhelo de querer agradar al Señor? Vino de lo que acaba de entrar a ti cuando fuiste salvo. Vino de la morada del Espíritu Santo a tu vida. No sé cuántos años han pasado desde que tú comenzaste a vivir, pero resulta que un buen día cuando eres salvo, viene este deseo de que ahora todo lo que hablo, todo lo que digo, todo lo que hago pueda ser para traer gloria o para traer gratitud o para buscar agradar al Señor. Observen cómo la naturaleza de una persona dominada por el Espíritu Santo versus una persona dominada por la carne son tan distantes. Son tan distantes. Entonces, Pablo, y eso otra vez fortalece lo que ya dije, Pablo habla en modo indicativo en estos versos, no imperativo. Por esos pequeños detalles puede cambiar la historia, pero yo lo voy a explicar. Pablo está hablando en estos versos, como lo ha hecho en muchos versos de Romanos, de forma indicativa, no imperativa. Lo que tú tienes aquí no es una orden. Lo que tú tienes aquí no es una exhortación. Lo que tú tienes aquí es que Pablo te está diciendo, esta es la realidad de lo que sucede cuando el Espíritu Santo viene a morar en la vida de un creyente. Ese creyente deja de ser carnal para ser espiritual. Ese creyente deja de estar muerto para tener vida. Ese creyente deja de agradarse a sí mismo para agradar únicamente a su Señor. Ese creyente deja de estar en guerra con Dios para ahora tener paz con Dios. No es una exhortación, ¿verdad? Pablo va a exhortar a los Gálatas en el capítulo 5 y les va a decir, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne.
Eso va a ser un imperativo. No es un indicativo, pero no es la forma como Pablo está escribiendo aquí. Lo que Pablo está diciendo a nosotros es, esta es la bendición de estar bajo el dominio del Espíritu Santo. Si por mí hubiera sido, si por mi carne hubiera sido, nunca paso de tener guerra contra Dios a tener paz. Si por mi carne hubiera sido, nunca dejo de agradar a la carne para agradar a Dios. Si por mi carne yo hubiera tenido la idea de cambiar una mentalidad trastornada, torcida o perversa, nunca lo habría hecho. ¿Quién lo tuvo que hacer? El Señor. Y por eso es que la forma que Pablo está usando aquí es indicativa y no imperativa. Así que esto manifiesta para ti y para mí los grandes resultados de la obra salvífica de Dios. No se nos está mandando que nos comportemos así, aunque esa es la otra parte de la santificación. Pero en este pasaje no se nos está mandando que nos comportemos de cierta manera. Eso va a comenzar a suceder a partir del verso 13. A partir del verso 13, Pablo va a empezar a enfrentar el tema de la santificación y cómo el creyente debe de buscar andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu según las exhortaciones que Pablo va a dar allí. Pero observen el verso 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Puedes ver eso? Cristo y el Espíritu morando en la vida de una persona. Distingue Pablo aquí la llegada de Cristo y del Espíritu a nuestras vidas. Sí lo distingue, pero vean cómo es que es inseparable. Cristo obrando en el corazón tuyo y mío, el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, realmente es algo inseparable. Así que después de brindarnos estos contrastes, los siguientes versos, el apóstol va a describir cómo es la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y lo va a hacer con una premisa muy sencilla. Ser cristiano es tener al Espíritu Santo habitando en su interior. ¿Qué es ser cristiano o qué es un cristiano? Bueno, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo en este pasaje, ser cristiano es ser habitado por el Espíritu Santo. Y como ya lo hemos dicho, cuando íbamos a entrar al capítulo 8 y paramos ahí un tiempo, unas semanas, explicando la doctrina del Espíritu Santo, el Espíritu ha venido a ser morada, habitación, tabernáculo, templo en nuestro interior. Eso es tan diferente a como sucedió en el Antiguo Testamento, porque eso lo que nos afirma es que el Espíritu Santo ha venido a la vida de un creyente para quedarse con ese creyente. El Espíritu no está entrando y saliendo. El Espíritu viene y hace morada en nuestras vidas. Escucha lo que un estudioso del Nuevo Testamento ha dicho de este pasaje. Este es uno de los pasajes más profundos que se pueden encontrar en la Biblia. Aborda la cuestión de nuestra salvación de manera sustancial y completa. Elimina por completo, casi infinitamente, del problema de nuestro destino toda sombra de incertidumbre y duda. Nos lleva directamente a la realidad de nuestro carácter. Gracias a la fuerza de esta escritura, somos elevados a una plataforma donde nos encontramos con el corazón descubierto y desnudo ante la mirada de Dios. ¿A qué viene el Espíritu Santo? A morar en nuestras vidas. Bueno, yo sé que hay muchas implicaciones de esto, pero a la luz de este pasaje, como lo dije la semana pasada, cuando empezamos el capítulo 8, a la luz de este pasaje, hay algo que el Espíritu va a hacer de manera clara, nítida, profunda en nuestro corazón, y es afirmarnos en la seguridad de nuestra salvación. La morada del Espíritu viene a afirmar en mi vida que yo soy de Cristo y que Cristo es mío.
Y Pablo lo va a hacer de una manera tan sencilla aparentemente, pero a la vez tan profunda. Dicho de otra manera, no tener al Espíritu Santo es seguir bajo el dominio de la carne en nuestro interior. Escucha el testimonio interno de las Escrituras, Juan 14, 17. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. ¿Por qué el mundo no puede recibir al Espíritu Santo? Porque está dominado por la carne, porque está bajo el imperio de la carne, porque está bajo la tiranía de la carne, porque ni lo ve, ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. ¿Por qué lo conocen? Porque mora con ustedes y estará con ustedes. Observa ese tiempo. Mora con ustedes, presente. Estará con ustedes, futuro. ¿Puedes ver el vocabulario de Jesús prometiendo la llegada del Espíritu Santo? ¿Puedes ver la confianza, la convicción de Jesús prometiendo el Espíritu Santo a sus discípulos? Va a venir a morar con ustedes y va a estar con ustedes. Y luego cuando Él está dando la gran comisión en la montaña, Él está ascendiendo al Padre y Él va a recordar una vez más a los discípulos que el Espíritu Santo estará con ellos todos los días hasta el fin del mundo. ¿Acaso eso no era un certificado de seguridad de parte del Señor? ¿Acaso no lo era? Bueno, así es como Él lo expresa. Vean a Pablo en 1 Corintios 6, 19 y 20 que leíamos esta mañana. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ven el testimonio interno de la Escritura? Si yo realmente estoy bajo el imperio del Espíritu Santo, mi mayor interés es poder glorificar al Espíritu que me salvó, a Cristo que me compró a precio de sangre, con todos los miembros de mi cuerpo. Efesios 3, 16, 17. Les ruego que el que les concede a ustedes conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu Santo. Vean eso. ¿Quién nos fortalece? El Espíritu Santo. Pero vean dónde. En el hombre interior. ¿Por qué el Espíritu me puede fortalecer en el hombre interior? Porque ha venido a morar conmigo. Porque ha venido a morar conmigo. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, y Pablo va a seguir aquí su relato de lo que él está hablando. Pero lo que quiero destacar es eso, ser fortalecidos con el poder de su espíritu en el hombre interior. ¿Se acuerdan de la conversación de Jesús y Nicodemo en Juan capítulo 3? Jesús va a repetir en un par de ocasiones: Nicodemo, ¿os es necesario nacer de nuevo? ¿Os es necesario nacer de nuevo? Aquí tenemos la urgencia de nacer de nuevo presentada por Jesús a Nicodemo. Pero ¿cómo una persona que ha nacido de nuevo puede saber o puede distinguir que realmente fue salvo? Bueno, lo puede saber o lo puede distinguir porque hay una nueva presencia en su interior. Y esa nueva presencia, que Pablo va a decir más adelante, que se nos dio el espíritu de adopción, esa nueva presencia o esa nueva posesión del Espíritu Santo es el sello que va a estar en el interior de tu corazón diciéndote: tú eres un hijo. Tú eres un hijo de Dios. Así que ese habitar del Espíritu en nosotros nos permite reconocer que recibimos poder. El cristiano recibe poder para luchar contra su propia carne porque tiene el Espíritu. Porque tiene el Espíritu. Aunque las expresiones pueden variar, apuntan a la misma realidad. Estar en el Espíritu es tener al Espíritu. El Espíritu de Dios, que es regularmente la forma en la que
mayormente la Biblia lo presenta, no se contradice cuando dice el Espíritu de Cristo. De hecho, Pablo usa aquí la expresión Espíritu de Cristo y no está hablando de algo diferente. Es la tercera persona de la Trinidad que nosotros principalmente conocemos como el Espíritu de Dios. Pablo va a usar el Espíritu de Cristo en 3 veces, la que hemos leído aquí, Filipenses 1:9 y primera de Pedro 1:11. Bueno, Pedro va a usar, pero estas son las únicas 3 ocasiones en las que la expresión Espíritu de Cristo aparece en el Nuevo Testamento y no es otra cosa o no es otra persona, sino el mismo Espíritu de Dios. Ahora, observen cómo en el verso 9 se nos dice que aún nuestros cuerpos siguen muertos a causa del pecado, pero el Espíritu que está en nosotros es vida a causa de la justicia de Dios que se nos ha imputado. Entonces, esa justicia a la que Pablo nos está convocando, nos está llamando o aclarando aquí en el verso 9, no es otra cosa sino lo que Pablo ya ha dicho en el 5:18, Romanos 5:18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Entonces, nuestra seguridad como cristianos no descansa en situaciones externas. Nuestra seguridad como creyentes no descansa en liturgia. Nuestra seguridad como creyente no descansa en un credo. Nuestra seguridad como creyentes no descansa en confesiones o en tradiciones que el cristianismo ha legado o ha heredado con el paso de los años en sus congregaciones. Nuestra seguridad como creyentes no descansa en la membresía de una iglesia local. ¿En dónde descansa entonces nuestra seguridad, hermanos? Descansa en esto. El Espíritu Santo ha venido a morar en la vida de un creyente genuino. ¿Por qué es que eso es importante? Bueno, recuerde el final del Sermón del Monte simplemente. Escucha lo que Jesús está cerrando en el Sermón del Monte. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. ¿Quién practica la iniquidad? Alguien que está dominado por la iniquidad. A la luz de lo que hemos leído, alguien dominado por la carne. Alguien dominado por la carne. Pero en el caso de un creyente, el Espíritu nos da la seguridad de que estamos en Cristo y de que Cristo está en nosotros. Eso es un creyente. Tiene la seguridad de que estamos en Cristo y de que Cristo está en nosotros. Ahora, yo no quiero salir de estos versos para concluir en el verso 10 y 11, sin antes decir que a pesar de todo lo que hemos dicho, a pesar de que el modo en el que Pablo está hablando es indicativo y no exhortativo, a la par tenemos que decir que todavía por causa del pecado, aunque el Espíritu mora en nosotros, aún el creyente puede llegar a ofender al Espíritu Santo en ciertos momentos de su vida. Por eso Pablo, por lo menos va a decir un par de cosas. Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguen al Espíritu. Bueno, eso no se lo está diciendo a los incrédulos. Pablo está cerrando la primera carta de Tesalonicenses y está dando una serie de exhortaciones o mandatos. Y él está diciéndole a los creyentes de Tesalónica, no apaguen al Espíritu. Y yo no tengo tiempo para explicar qué es apagar al Espíritu, pero simple y sencillamente escuchen que esa forma es algo que puede suceder en la vida de un creyente. Un creyente dominado por el Espíritu Santo puede llegar a apagar al Espíritu de Dios en su propio interior. El segundo pasaje que quiere usar es Efesios 4:30. También Pablo está dando exhortaciones y Pablo dice en ese pasaje, y no entristezcan al santo
al Espíritu Santo de Dios, por el cual, observen esto, fueron sellados para el día de la redención. ¿Ven eso? Eso se lo está diciendo a un creyente. Un creyente ha sido sellado por el Espíritu Santo para el día de la redención. Efesios 1 y 2. Ese no es un incrédulo. Ese es un creyente. Y todavía entonces ese creyente puede entristecer al Espíritu o puede apagar al Espíritu. Eso no significa apagar al Espíritu o entristecer al Espíritu. No significa que cuando el creyente hace eso, el Espíritu se va. Eso no significa. Porque entonces Pablo dijera que se va si tú lo entristeces. No, está en tu interior porque ha venido a ser morada o habitación en tu vida, pero está apagado o está entristecido. Pero vean qué maravilloso es entonces la Escritura al poder traernos esta seguridad. Yo creo que un predicador resumió bien lo que Pablo está diciendo así. El rey yo. Hay un déspota cruel que quiere gobernar tu vida y mantenerte esclavizado. Él es sin lugar a dudas tu peor enemigo. Y si quieres saber más sobre él, mírate al espejo. Su nombre es Yo. El rey Yo. Su trono es el corazón humano. Su reino está compuesto por 3 personas. Yo, mí mismo y otro mí mismo. Proviene de una dinastía. Comenzó con Adán y continúa hasta la era actual. El yo quiere gobernar en tu corazón. Ahora bien, déjame decirte algo. Cuando el yo está en el trono, Cristo está en la cruz. Cuando Cristo está en el trono, el yo se va a la cruz. Es necesaria una crucifixión del rey yo. Ahora bien, su majestad, el rey yo, nació rey. Vino a este mundo queriendo gobernar y buscando la atención de sí mismo. Lloró cuando era un bebé y quería ser servido. Nos guste o no, todos somos egocéntricos por naturaleza. Quizás piensas que tu problema en la vida es tu debilidad. Tu problema no es tu debilidad. Tu problema es la fuerza del rey ser quien te gobierna. Si aún no lo has condenado a muerte, con todo esto en mente, estoy aquí para decirte que necesitamos un cambio de mentalidad completo. Lo que necesitamos realmente es un trasplante de mente y no solamente de cerebro. ¿Ves lo que Pablo está diciendo? O nuestra mente es dominada por la carne, o nuestra mente es dominada por el Espíritu, y de eso se va a desprender todo lo demás que hemos dicho. Hermanos, si un día tuviste el testimonio interno del Espíritu Santo de que ahora puedes estar delante del Padre y clamar, Abba Padre, delante de Él, no lo dudes, eres un hijo. Esa es la seguridad interna que el Espíritu Santo nos da. Pero si tú no tienes esa seguridad interna, es porque Cristo sigue estando colgado en el madero y en el trono de tu corazón sigue sentado el yo. No hay más que arreglar. No hay más que decir con respecto a eso. Entonces vean cómo Pablo va a cerrar su argumento en el verso 10 y 11, trayendo esta garantía a nuestras vidas. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Observa cómo en mi lectura yo hice un énfasis en el verso 10 y 11 en la palabra sí.
Porque ese sí en el verso 10 y 11 está funcionando de una manera concesiva, afirmando y no dudando que Cristo y el Espíritu Santo están dando vida al creyente en el que ellos han venido a morar. De hecho, ese sí concesivo pudiera traducirse sí como en realidad es el caso. O sea, para Pablo es irrefutable. Si eres un cristiano, como en realidad es el caso, dice Pablo, Cristo ha venido a morar a tu vida. Si eres un cristiano, como en realidad es el caso, el Espíritu Santo ha venido a morar a tu vida y no debería haber duda de esto. Entonces observen cómo Pablo en su argumento va a decir, por un lado, nuestro cuerpo aún no ha sido redimido y está muerto en pecado. ¿Qué significa eso? Bueno, nosotros todavía no estamos en el modo final en el que un cristiano llegará a estar en el día de la resurrección. En el día de la resurrección, el mensaje del Evangelio ha prometido cuerpos glorificados. Déjame dibujo este esquema. Yo creo que así sucede, así es en mi caso y yo puedo estar equivocado. Pero regularmente cuando nosotros nos estamos alistando para ir a una reunión, a un evento, o depende del tipo de evento al que vamos, más o menos va a suceder que yo voy a tardar unos 15 minutos en cambiarme y estar listo. Mi esposa a lo mejor va a tardar 45 o 50 minutos. Y ustedes ya saben lo que yo digo de este asunto. Ahora, mi problema es que vivo con mi esposa y 3 hijas más. Entonces, si yo comienzo a sumar todo el tiempo que ellas van a usar, ¿verdad? Entonces, yo por eso siempre las mando por delante, vayan al baño, vayan peinándose, vayan haciendo esto. Yo voy al final, porque yo sé que de todas maneras, yendo al final, yo voy a ganar. Y si eres padre de hijas, sabes lo que te estoy diciendo. Pero escúchame bien esto. Por más que una mujer se peine, se pinte, se arregle, se cambie de vestido porque no le gustó cómo se vio en el último momento, se mire al espejo, se diga cosas, se anime, se eche porras ella misma, luego traiga a las hijas y les diga, a ver cómo me veo. Por más que esta mujer haga eso, nunca va a tener un cuerpo glorificado en ese lado de la eternidad. Siempre va a haber algo más que se pueda poner, un rayito más, una cosita más por acá, otra cosita más por allá. Hay que pegarse algo. Siempre va a haber eso. ¿Lo ven? ¿Qué entonces está prometiendo el Evangelio aquí? ¿Qué es lo que está diciendo? Que vivimos bajo un cuerpo de muerte. Estamos vendidos a ese cuerpo de muerte. Nos enfermamos. Nos laceramos a veces de una manera tan tonta, ¿no? A veces simplemente con una situación, no necesariamente que lo pensaste, pero hiciste tu mano así, te encontraste una puerta y ya traes ahí un morete o traes una rajada. Te paraste bien emocionado porque escuchaste el grito, bajas a desayunar, y en esa búsqueda de hacer rápido, tu pie pequeño de tu dedo pequeño de tu pie derecho va y encuentra esa pata de la cama que está ahí en un lugar siempre incómodo. Y entonces empezaste tu día mal. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está vendido al pecado. Bueno, hace unos días que estábamos en un funeral, yo estaba viendo a un primo mío y yo le hice la pregunta a su hermano, ¿tu hermano está bien? Lo veo demudado y pues entiendo que estamos en una situación difícil, pero la verdad lo veo muy mal. Y entonces mi primo me dice, le ha llovido, en los últimos días le ha llovido sobre mojado. Me dice, primero le dio dengue y le fue muy mal. Y despuesito saliendo del dengue le dijeron que era diabético. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque seguimos viviendo bajo un cuerpo de muerte que se va degenerando, que se va desgastando, que va menguándose poco a poco. Pero escucha la realidad. Si somos regenerados y el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, finalmente ese cuerpo será resucitado, y cuando ese cuerpo está resucitado, entonces recibiremos un cuerpo
glorificado de acuerdo a lo que el Evangelio dice. Entonces, ¿cómo está funcionando el cuerpo en esta situación de la que estamos hablando? El cuerpo es el único depósito donde el pecado encuentra vulnerable al creyente. El cuerpo es el único depósito donde el pecado nos puede encontrar vulnerable. El otro día yo llevé a mi hija con un dentista, iban a hacer un trabajo, el dentista es pastor, y entonces cuando yo estuve esperando a mi hija fuera del consultorio, finalmente vi que ella se paró y ese pastor me dijo, venga pastor, por acá. Y yo entré y yo dije, pues, ¿qué me va a querer? Acuéstese ahí. Yo dije, ay señor, ¿de a cuánto me va a costar esta acostada? Fue lo primero que pensé. Abra la boca. No me preguntó si quería, no me dijo, no, no, no. Abra la boca. Párese, está bien. Venga, limpieza cuando quiera. Pero dije yo, o sea, qué descanso que no había nada que hacer. ¿Lo ves? Pero nuestro cuerpo sigue estando sujeto a ese deterioro. El doctor Martin Lloyd Jones decía que todos tenemos el principio de deterioro que conduce a la muerte. Todos, de una u otra forma. De una u otra forma, nuestro cuerpo se está deteriorando y poco a poco eso nos va a conducir a la muerte. Bueno, nuestros cuerpos se deterioran como consecuencia del pecado y sin embargo, vean lo que Pablo va a decir. El cuerpo se puede deteriorar y nuestro espíritu se está vivificando y aún más será vivificado de forma total en el día postrero por medio de la justicia de Cristo. Pero ¿qué estamos recibiendo? Y esta es la pregunta. ¿Qué estamos recibiendo mientras nuestro cuerpo se está deteriorando? Bueno, Pablo va a usar un término, neumaticón. Lo que estamos recibiendo es la vida de Dios. ¿Cómo es esa vida? ¿Es una vida benditamente espiritual o una vida indestructiblemente eterna? Este es el caminar del creyente. Este es el caminar del creyente. El cuerpo se puede estar degenerando y sin embargo el Espíritu Santo está obrando de manera interna de tal manera que estamos siendo vivificados. Obsérvalo bien. Hoy disfrutamos de nuestra libertad de nuestra condenación y por eso tenemos vida espiritual. Pero la vida espiritual no solo consiste en la residencia del Espíritu Santo en nuestro interior, sino en su poder viniendo a nosotros. No es que el poder del Espíritu va a venir en el momento de la resurrección, no. El poder del Espíritu ha venido a la vida de un creyente en el momento de la salvación, va a seguir con nosotros el día de mañana, va a estar ahí en una década, si vives una década, va a estar allí 5 décadas después, si el Señor quiso darte 5 décadas. Y finalmente, cuando yo muera, mi alma irá al cielo, mi cuerpo irá a una tumba, mi alma estará presente delante del Señor de forma excorpórea o sin cuerpo, esa es la palabra que utilizamos, esperando el día de la promesa del Señor que nuestro cuerpo se levantará de entre los muertos. ¿Cómo se va a levantar ese cuerpo? Se va a levantar de una manera glorificada. Se va a levantar sin dolores. Se va a levantar sin hipertensión. Se va a levantar sin cáncer, se va a levantar sin diabetes, se va a levantar sin SIDA, se va a levantar de una manera totalmente diferente a la manera como se fue en el momento de su fallecimiento. ¿Por qué podemos estar seguros de eso? Por la morada del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ha venido a morar en un creyente. Así que la presencia actual del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida es una garantía de nuestra resurrección corporal futura. Escucha lo que Pablo va a decir en Efesios 2:5. Aun cuando estábamos muertos
en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Nos dio vida juntamente con Cristo. Así que el Espíritu de Dios da certeza y garantía de que nuestros cuerpos no quedarán en la tumba. Así como Dios impartió vida con la llegada del Evangelio, así como Dios impartió vida con la llegada de Cristo a nuestro ser, así como Dios impartió vida enviando a su Espíritu Santo a morar entre nosotros, la seguridad cristiana nos afirma que de esa misma manera nuestros cuerpos se levantarán en el día de la resurrección. ¿Quién va a impartir esa vida? Bueno, Pablo lo está diciendo aquí. El mismo Espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús, nos levantará a nosotros. Déjame llegar al final, 1 Corintios 15:44, cuando Pablo está explicando la doctrina de la resurrección. Se siembra un cuerpo natural. Se resucita un cuerpo, ¿qué? Espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Entonces, el creyente tiene la maravillosa seguridad de la que hoy gozamos con la morada del Espíritu. Podemos vencer las luchas que distinguen a los inseguros. Sí podemos vencerlas. Estos versos nos afirman que la seguridad de nuestra salvación es real porque el Espíritu Santo ha venido a morar con nosotros. Pero simplemente piénsalo. Hay 4 grupos diferentes cuando piensas en la salvación. Los que se saben no salvos. Ahí está ese grupo. Los que se saben no salvos. Segundo grupo, los que no sabemos salvos. Los que entendemos que nuestra mente estuvo dominada por la carne y ahora está dominada por el Espíritu. Tercer grupo, algunos salvos, pero que no están seguros de su estado o de su seguridad eterna en el Señor. Yo he conocido cristianos así. Cuarto grupo, algunos que no son salvos, pero piensan que son salvos. De esos hay un montón. Yo no sé de cuál grupo tú apuestas que hay más o tú le echas porras que hay más, pues yo creo que el 4. Los que no son salvos, pero piensan que son salvos. Y el eslogan de este grupo es Mateo 7, 22, 23, que ya lo leímos. En aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. Entonces, ¿a qué vino el Espíritu Santo? A morar en la vida de un creyente. El Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas para darnos seguridad interna de lo que la obra de Cristo en la cruz ha hecho por ti y por mí. ¿Por qué puedo estar seguro de que estaré en el cielo? Por gracia, por un regalo de Dios. ¿Y cómo ese regalo es afirmado en la vida de un creyente? Porque envía a su Espíritu Santo a morar en mi ser. ¿Significa eso que nunca voy a pecar? No, no significa eso. Significa que cuando un creyente peca, es redarguido por el Espíritu Santo y el Espíritu te lleva a un proceso de arrepentimiento. Aunque esta seguridad de salvación y nuestro nuevo estado de gracia no garantiza que no seremos tentados, no garantiza que no podemos desobedecer a Dios en algún momento, este estado de gracia, este estatus, esta morada del Espíritu Santo nos recuerda que estamos anclados en Cristo. Nos recuerda que su Espíritu ha venido a morar en nosotros y que esa morada es realmente algo permanente. Así que convertirnos en cristianos o ser salvos o ser llamados a la redención, el término va y para donde mismo, implica que hemos pasado de un reino dominado por la carne a un nuevo reino dominado por el Espíritu. Así que la pregunta sencilla de ese mensaje es, ¿qué te domina? ¿Te domina la carne? ¿Te domina el Espíritu? Si eres dominado por el Espíritu, por la gracia de Dios se nos ha dado una nueva mente, se nos han dado nuevas actitudes,
Se nos ha dado una nueva orientación, se nos ha dado una nueva inclinación, se nos ha dado nuevos patrones de pensamientos. Y aunque a veces seguimos fallando, ese no es el estándar, porque nuestra orientación ha de ser o es por las cosas del Espíritu. Una mente espiritual, entonces, es una mente en crecimiento, es una mente en progreso espiritual, una mente que realmente está buscando cultivar lo que es espiritual, una mente que está progresando en su caminar con el Señor, una mente que está siendo expuesta realmente a lo que puede beneficiar tu alma, lo que ves, lo que haces, lo que escuchas, lo que hablas, lo que practicas. Todo comienza a buscar agradar o traer gloria a Dios. Así que, hermanos, para orar, creo que Pablo nos ayuda a comprender en este pasaje que no hay manera de separar nuestro pensamiento de nuestro actuar. Así como piensas, es como comienzas a actuar. Por eso es que es tan importante poder vivir bajo el dominio del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu viene a transformar mi mentalidad, entonces mi actuar se ve transformado también. El cristiano es aquel que camina seguro de su resurrección futura por dos razones poderosas. Hay dos razones poderosas por las que podemos estar seguros de nuestra resurrección futura. No importa qué tan profundo. No importa qué tan profundo sea el hueco donde vamos a quedar. No importa si tú llegaste primero y después a los años arriba de ti va a haber otro féretro. No importa. El cristiano debe de estar seguro de su resurrección futura por dos razones. Cristo resucitó. Segunda razón, ¿por qué puedo estar seguro de que voy a resucitar? Porque Cristo envió a su Espíritu Santo a morar en mi vida. Eso no es algo futuro, eso es algo presente. Yo estaba predicando en el funeral de mi tío hace 2 semanas, como yo lo he dicho en un par de ocasiones. Mi tío era mi predicador favorito de funerales. Yo disfrutaba tremendamente escucharlo predicar en funerales y lo escuché predicar, yo creo que en una buena cantidad de funerales. Y mi tío tenía una cola de hermanitos y de hermanitas que se habían anotado para que él predicara en sus funerales. Y yo me preocupé porque él dejó pendientes a muchos a los que no va a poder enterrar. Y yo me preocupé porque cuando yo estaba despidiendo el funeral, el día que lo enterramos, yo estaba en el panteón y entonces dos hermanitas con muy buen corazón vinieron y me dijeron, pues ya se nos fue el hermano Mario. ¿Podría usted tomar la estafeta y entonces prometernos que usted va? Y yo dije, qué buen trabajo ¿no? Mira esto, no importa en qué lugar del mundo tú estás, no importa en qué funeraria vas, no importa en qué cementerio vas, esta es la bendita promesa gloriosa que el Evangelio te da. Cuando el día final llegue y los muertos en Cristo resuciten primero, ellos se levantarán con cuerpos glorificados, porque el Señor resucitó y porque el Espíritu Santo vino a morar en ellos en el momento de la salvación. Allí radica nuestra seguridad. Entonces, solamente para orar y para aclararlo. Si usted actúa carnalmente, si usted es dominado por su carne, como ya lo es descrito, que le quede muy claro, usted no es cristiano.
si lo que domina tu pensamiento, tu habla, tu mente, tus actitudes, tus expresiones, no es que el Espíritu Santo te está guiando, otra vez lo voy a decir, usted no es un cristiano. Usted a lo mejor está autoengañado de que lo es, pero no lo es. Usted necesita correr a Cristo, necesita pedirle al Señor que tenga misericordia de usted. Usted necesita encontrar un estado de paz con Dios. Pero si usted es un creyente donde verdaderamente el Espíritu Santo ha venido a morar, tenga paz, tenga seguridad. Lo que Dios le dio, nadie se lo puede arrebatar. Juan capítulo 10, el cierre del capítulo 8, nada me podrá separar del amor de Dios. Entonces lo voy a poner en forma de eslogan. Usted no es cristiano, preocúpese. Preocúpese. Hay una eternidad sin Dios que si nosotros comprendiéramos, nadie quisiera estar ahí. Si usted es un creyente, viva seguro, viva feliz, viva gozoso, viva en el entendimiento de que lo que el Señor ha prometido se va a cumplir para usted totalmente, con los puntos, las comas, las fechas y los días de Dios. El hombre no domina, la cultura no domina, las circunstancias no dominan. Hasta el día de hoy, el cielo sigue gobernando. El Señor que está en su trono sigue diciendo cómo, cuándo y por qué las cosas se llevan a cabo. Señor Jesús, oramos esta hora, en esta tarde. Te rogamos que tú seas glorificado, levantado, exaltado en medio de nuestros corazones y que nosotros podamos venir a ti con la certidumbre de lo que este pasaje nos ha afirmado. Señor, si alguien en esta sala o si alguien en transmisión no tiene la seguridad eterna de su salvación, yo te quiero pedir que ellos puedan venir a ti. Si alguien no tiene la confianza y la convicción de que lo que hemos hablado lo describe o no lo describe, yo quiero rogarte que tú puedas quebrantar nuestros corazones y puedas llamarnos a la salvación que solo viene de ti. La religión no me salva, la liturgia no me salva, las tradiciones no me salvan. El único que puede salvarme eres tú. Pero posiblemente, Señor, yo soy parte de esa gente insegura que realmente tiene la salvación, pero vive sin seguridad. Vive creyendo lo que este mundo dice o vive afectado por lo que posiblemente le enseñaron de manera incorrecta. Pero trae a nosotros la seguridad y la confianza de que tu obra de salvación es realmente algo hermoso, algo eterno, algo maravilloso en lo que nosotros podemos confiar, Señor. Porque Él vive, sé que yo viviré mañana. Porque Él resucitó, sé que yo resucitaré. Porque tu obra es plena y perfecta para mí. Es que yo puedo vivir con la certeza y con la certidumbre de lo que tú has hecho. Así que pedimos en esta hora que tú seas siempre glorificado, siempre exaltado en nuestros corazones y podamos vivir para tu honra y tu gloria, porque solo tú y nadie más eres digno y merecedor de toda alabanza. En tu nombre oramos en esta hora, Señor. Amén.